Daniel Lacalle tiene un video en su canal que dice: si eres demócrata debes votar a Trump, pidiendo el voto por el naranja más iliberal posible. Es un fenómeno muy raro. Es un fenómeno muy raro. Permítanme coca-colonizarme. Tucker Carlson dijo en un memorándum a Fox News que odiaba a Donald Trump apasionadamente. Un personaje de la televisión, el Dr. Phil, el otro día veía yo entrevistas con él de hace tiempo diciendo que Trump era un loco, era un narcisista, era un tipo peligrosísimo, estaba totalmente chiflado, no había que hacerle ningún caso. 2015, cuando empezaba la campaña de Trump. Senadores de los Estados Unidos, varios. Ted Cruz, el otro, no creo que se llama, el de pelo blanco, ojos muy, muy azules. Lindsey. Hay grandes cantidades de entrevistas y momentos en los que hablaron de Donald Trump en 2014, 2015, 2016, y decían que era una bestia, que era un fascista, que era un enemigo del Partido Republicano, que estaba, por supuesto, a favor de todo aquello que iba contra los principios conservadores y religiosos del Partido Republicano, que era una bestia, que era un loco, que era un narcisista. Y a todos ellos los ves hoy en los mítines de Trump, hablando maravillas de Trump. Elon Musk habló basura contra Donald Trump, lo odiaba. Y cuando lo fue a ver como presidente salió diciendo pestes de Donald Trump. Y ahora es su minion más arrastrado. Yo no creo que ni siquiera personajes tan escorados a una ultraderecha repelente como Lacalle o Laje o este tipo de gente, hace 10 años dijeran que Donald Trump era lo mejor del mundo. El proceso que se ha operado en ellos tiene dos posibilidades y solo dos posibilidades. O se han convencido de algo que va totalmente en contra de lo que pensaron toda su vida, lo cual equivale a una conversión religiosa tipo la caída del caballo en el camino a Damasco de Saulo de Tarso, que de perseguir cristianos pasa a ser el fundador de la iglesia cristiana, o un ejercicio de hipocresía que admira. El ejercicio de hipocresía es el siguiente: él me va a dar lo que quiero, él va a conseguir lo que yo siempre he querido. El precio es la dictadura, el precio es la democracia, el precio es la destrucción del Partido Republicano, el precio es la ruina de las mujeres, el precio es el encarcelamiento de todas las personas que no piensen como él. Vale, lo voy a aceptar porque me va a dar lo que quiero. En el caso de la Heritage Foundation, que fue la que luego creó el Proyecto 2025, del que ya no se habla, pero que sigue estando allí como plantilla para el desarrollo del gobierno de Donald Trump, la Heritage Foundation decidió que iba a tragar a Trump de 2016 a 2020 con una condición: que la Heritage Foundation dijera a quién había que nombrar juez. Y lograron articular a los 3 jueces conservadores con los cuales hoy el Partido Republicano, en la parte más extrema del Partido Republicano, está apoderada de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ha acabado con el dictamen de Roe contra Wade que decía que el aborto era constitucional, y ha declarado que todo lo que haga un presidente en funciones es inimputable. Es decir, que el presidente es inmune si saca una pistola y le dispara a alguien estando en el despacho oval de la Casa Blanca. Si lo hace en su calidad de presidente de Estados Unidos, está por encima de la ley. Una Suprema Corte que por primera vez ha puesto por encima de la ley a una persona, cuando se supone que defendían que en Estados Unidos nadie está por encima de la ley, independientemente de que sepamos que hay mucha gente que está por encima de la ley porque tiene más dinero, más poder o lo que sea, pero al menos se tenía la base jurídica a la que podías acudir y ahora ya no puedes acudir.
Es lo único que me explico. Con eso que dices de la calle, o enloqueció y se ha convertido en un nazi, o cree que para lograr su sueño del perfecto libre mercado donde no haya nada social, donde todos nos veamos como competidores y no como compañeros en una lucha, o en un barrio, en una sociedad, en un equipo de baloncesto, todo lo que hacemos colectivo, haya decidido que el precio a pagar es arrastrarse y chuparse la Trump y diga, vale, voy.